Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Hoy a estamos toda esta íntimo. multitud. La verdad es que los que nos escuchan por YouTube y por Spotify no saben nada y podemos decir que estamos aquí con un estadio lleno, así, En el San y Jordi, Palau todos, San y todos Jordi. vituperan así como, pero no, hoy somos poquitos. Hoy la cuestión está bastante íntima, pero bueno, que Sí, hablábamos que hace un par de semanas teníamos 40 personas y hoy somos 3, no sé. exacto. Pero bueno, eso no hace a la calidad del debate, así que esperamos más de vosotras y Exacto. vosotras para conversar en el debate. Buenas, ¿qué tal? Hola, hola. Y nada, animaros a hablar. Haremos una charla de media hora próximamente, entre nosotras comentando cosas, tirando como ideas, inputs para el debate posterior. Así que les esperamos con Y como hay gusto. varias personas nuevas, o sea, somos Eso. pocos, pero la mayoría nuevos, ¿cierto? Vosotros sois nuevos, ¿no? Ah, bueno, bienvenida. Nos presentamos. Somos Paola Fernández, que es filósofa, doctoranda en educación, profesora actualmente de la UB en Historia de la Filosofía Antigua. Bien. Y yo soy Flor Franco, soy psicóloga, psicoanalista, trabajo bueno, en un centro público y también tengo la consulta y doy seminario en un hospital. Y por Tenemos más puestos eso... que un bus. Eso es, también trabajo en otra uni, en clases particulares. Bueno, en fin, Sí, tenemos más sí. puestos que un bus. Y quisiéramos, quizá, tener vida eterna. Yo personalmente no, pero bueno, o sea, es el tema de hoy, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Que cada vez se escuchan más, ¿no? Discursos eh, en los cuales se está intentando, diríamos, matar a la muerte, ¿no? O erradicar algo del orden de la muerte. De hecho, muchos científicos, muchos genetistas consideran hoy en día, muchos ingenieros genética, de la genética y tal, que esto es más que posible, es decir, que es posible hacer eterna la vida, lograr la inmortalidad, matar a la muerte. Y digo matar a la muerte porque creo que hay un ingeniero genetista que ha escrito un libro que se llama Matar a la muerte, que de hecho tiene una entrevista con Jordi Wild. Bastante particular este hombre, vale la pena escucharlo porque, a ver, como psicólogo hay cosas que llaman la atención de su discurso, diría, uno no va por ahí analizando para nada a la gente, pero llama la atención, o sea, una persona que habla así con esa certeza de que evidentemente la ciencia ya se ha logrado, que a través del cáncer lleguemos a encontrar la forma de hacer que los genes vivan para siempre, digamos, perduren, que no mueran. Y bueno, pone el ejemplo, que eso evidentemente puede ser real, de muchas especies donde no hay envejecimiento, por ejemplo, también. ¿No? Las medusas, por ejemplo, las langostas tienen como también una capacidad de vivir un montón, que Los mueren lagartos también pueden desprenderse de lagartos. algunas partes de sí para poderlas renovar, ¿no? Sí, como que pueden morir si pasa un accidente o algo así, pero no mueren, no hay como esta cuestión del envejecimiento, ¿no? De que hay células que van muriendo y bueno, una parte de uno que va muriendo. Ahora, claro, muy diferente a la vida humana que hasta donde la conocemos siempre nació con la muerte, ¿no? O nuestras vidas. De hecho, según Heidegger, somos seres para la muerte. Esta cuestión, evidentemente, yo creo que si efectivamente se logra la inmortalidad, ya no estaremos hablando de la misma especie, ya no seremos seres de Ya no seremos deseo, Dasein. Dasein, exacto, imposible. Pero bueno, vamos a ir poco a poco metiéndonos en eso. O sea, yo más que pensar en si es posible o no es posible, me gustaría preguntarme en el por qué querríamos hacer esto posible, Y las ¿no? implicaciones que tendría si llegase a ser posible. También. Yo, bueno, mencionaste varias cosas que quiero hablar, pero no me quiero ir directamente como Heidegger porque aquí monopolizamos un poco la terta explicando un par de cositas, pero me quiero ir a etimología, ¿no? La ciencia por definición es un saber que busca separar, es decir, la ciencia busca hacer como una escisión en el mundo, así como sacar un escarpelo para dar cuenta de la realidad y empezar como a diseccionarla para darle un sentido. La ciencia como ciencia, entendida como la conocemos hoy en día, nació a partir del siglo XVII con la revolución científica de Newton y Copérnico, pero la ciencia, digamos como oficialmente nació con la revolución científica, en el momento en que empezó a ocuparse del cómo y el para qué en vez de solamente el qué, que de alguna forma la filosofía se ocupaba. La filosofía, la gran ama y señora de todas las demás formas de pensar, tuvo al comienzo de la filosofía occidental, que el primer filósofo de la historia de la filosofía fue Tales de Mileto, occidental por supuesto, y a esos filósofos se les llamó los filósofos de la naturaleza. Uno muy importante fue Aristóteles. Aristóteles se fue un tiempo a la isla de Lesbos,
de donde viene la palabra lesbiana, donde vienen los lesbianas y los lesbianos. Yo, de hecho, una vez hice una denuncia porque supuestamente las personas homosexuales utilizaban ese término y era su gentilicio. Bueno, en fin. Ahí empezó a haber plantitas, a intentar dar cuenta de ellas. De alguna forma, nosotros dando nombre a las cosas, nos apoderamos de ellas, ¿no? Pensemos en el hombre que pisó la luna, le puso una bandera, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Conquistamos el mundo en tanto le damos nombre y en tanto lo conocemos. Ahora, Aristóteles en la física, después de haber ido a la isla de Lesbos, haber escrito un libro que se llama Biología, escribe un libro que se llama La Fisis y dice que el objetivo de la fisis es poder conocer los principios, las causas y los elementos de la naturaleza. Eso era la ciencia clásica, tratar de ver el mundo e intentar describirlo por medio de un análisis, pues, lógico, de una observación rigurosa. El problema con la ciencia contemporánea es que no solamente observa el mundo, lo disecciona y da cuenta de él, sino que la ciencia contemporánea produce mundo. Es decir, no solamente está dando cuenta de la realidad, hace realidad. Y eso se hace un poco más complejo, porque somos la única especie que no solamente habita el mundo, sino que la altera, transforma para su beneficio y a veces no está muy bien para el planeta. Y hay un texto que se llama que me parece súper interesante de Heidegger, del cual no se habla mucho, que se llama Caminos del Bosque, tiene varios ensayos, y en uno de los ensayos, que se llama La pregunta por la esencia de la verdad, se pregunta por qué hoy en día ya no queremos hablar de la verdad, ¿no? De la verdad. Porque la verdad es subjetiva, porque la verdad está en el discurso, porque Foucault decía que la verdad era una cuestión discursiva y tenía un carácter de poder, bla, bla, bla. Pero Heidegger piensa en la etimología de verdad y la etimología de verdad es aletheia. Aletheia es aquello que se revela. Es decir, yo para saber qué es esto, tengo que de alguna manera develarlo, revelarlo. Es como, yo no sé si ustedes tuvieron esos cuadernos en el colegio que tenían como unos relieves y que uno le ponía como un papel encima y hacía con el lápiz así, tiqui, 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 le ponía la tinta como encima para que se viera la formita. La aletheia es aquello que se muestra dando cuenta de lo que es de cara a lo que no es. O sea, yo sé que es un vaso porque de alguna forma puedo decir, no es una mesa, no es un cuaderno, no es un lápiz, es aquello que revela, que devela el ser, que lo muestra. La ciencia, va a decir Heidegger en este texto, lo que les acabo de comentar. La ciencia clásica como técnica, como un saber hacer algo, lo que buscaba era develar lo que me daba la cosa, tratar de entenderlo, principios, causas y elementos. La ciencia contemporánea no funciona como aletheia, funciona como certeza. Que acabaste de mencionar que desde este científico que hablaba de como con la certeza de voy a hacer la vida eterna. Y la ciencia, hablando desde las certezas, no busca descubrir la realidad, busca hacer una nueva. Y eso es bastante complejo, porque estamos jugando a ser Dios. Sí, sí, total, asusta. También creo que hay un equívoco, hay dos cosas aquí importantes. Hay un equívoco entre ciencia y verdad. Es decir, hoy a veces se cree que la ciencia es la verdad o que ciencia es sinónimo de verdad. Y eso no es así. Y la historia misma de la ciencia lo prueba, ¿no? Lo que un día la ciencia corrobora y dice es bueno que los niños tomen leche, al año siguiente está diciendo no, igual no es tan bueno que tomen leche porque les tal y cual cosa, ¿no? Es decir, que la ciencia se dice y así también se desdice, o bueno, o Einstein vino a releer, si se quiere, la teoría de Newton, ¿no? Es decir, y no por eso quiere decir que Newton haya mentido, ¿no? Pero digamos que la ciencia también se cuestiona a sí mismo y a sí misma, y así va desarrollándose, es decir, la ciencia precisa de alguna manera del fallo. Yo creo que aquí la que mete la certeza es la técnica. Creo que hay que diferenciarla, es decir, la ciencia fue, como decía Nietzsche, ¿no? Como la religión que siguió, que sucedió al cristianismo después de la muerte de Dios, vino la ciencia, ¿no? Es lo que decía Nietzsche, vamos a crear otros altares, porque el ser humano, bueno, tiene que agarrarse a algo y no podemos renunciar a una cierta seguridad que hemos conocido, lo que hacemos son desplazamientos, en todo caso, en ese tipo de cosas que nos dan seguridad, sean defensa, sea lo que sea. La ciencia fue eso. Nos agarramos a la ciencia como el nuevo discurso, pasamos de explicar el origen de la humanidad a través de Adán y Eva, a través del Big Bang, ¿no? Pero bueno, son narrativas, o sea, cambiamos de narrativa, cambiamos de dioses, cambiamos, como dice Foucault también, la figura del cura por la del médico, bueno, los dos van de blanco, ¿no? Sí, pero cambiaron algunas cosillas. Pero ciencia no es verdad, yo creo que aquí hay que hacer la puntuación. Y por otro lado, claro, lo que tenemos hoy es una ciencia ligada, casada, yo diría,
muy a fondo con la técnica. Hay algo en lo que son muy excluyentes, o al menos deberían ser muy diferentes. La ciencia tenía tiempos muy lentos, porque se basaba en el método científico, que tenía que pasar años e ir probando un mismo experimento, ¿no? Durante mucho tiempo, viendo cómo se va comportando un mismo fenómeno a lo largo del tiempo. Es decir, el tiempo, como en la cocina, era un ingrediente fundamental de la ciencia. Pero la técnica va rápido, la técnica es más instantánea, es más inmediata, tiene ese efecto casi mágico, ¿no? Que nos produce la sensación de en un clic, de repente tienes todo lo que quieres. Bueno, ahí hay algo en lo que, bueno, hoy en día yo diría que la técnica se ha comido un poco a la ciencia y es la técnica la que nos está vendiendo más que la ciencia, yo diría, aunque en relación la promesa de la inmortalidad bajo un lema optimista dentro de un discurso tecnomesiánico, podríamos decir. O sea, yo lo veo un poco por ese lado. No digo que esté mal, de hecho venía ni bien, se me venía a la mente una novela de Wells que se llama La máquina del tiempo, en la que a grosso modo plantea dos tipos de seres, ¿no? Que viven en el futuro, y uno de los tipos de seres son los Eloi, que eran seres muy despreocupados, que vivían en la inmortalidad, con todas las comodidades y todos los lujos del mundo, y abajo en un subsuelo, digamos, en el inframundo, abajo de la tierra, vivían los Morlocks, que eran otros seres que sí efectivamente morían y que, bueno, tenían que trabajar la tierra, básicamente, o trabajar, hacer trabajos. Evidentemente esto nos refleja las clases sociales, ¿no? La clase alta que vive un poco a costa de la muerte, bueno, el trabajo, la sangre, el sudor y las lágrimas de otros, ¿no? Hay una peli que es como así, ¿no? Que es como un reloj que la gente trabaja por tiempo y que si no se va a morir y eso, y se puede vender el tiempo, se robaban el tiempo. Bueno, Bueno, hay un yo montón creo de que algo de pelis de eso. eso. ¿Quién querría vivir? O sea, ¿quiénes son los que nos están prometiendo también este discurso tan optimista? Bueno, Elon Musk, ¿no? Bueno, no sé, los fundadores de PayPal, uno de los cofundadores de Google. Es decir, también tenemos un trípode aquí. La ciencia, sobre todo la genética, la técnica y grandes magnates de grandes corporaciones también que han metido mano allí. Es decir, Sí, claro, o sea, la cuestión es que la ciencia, al hacerse discursiva, ya no al hacerse la forma en la que se devela la verdad, que yo quiero, es que hace poco leí nuevamente ese ensayo de Heidegger y quiero reivindicar la idea de verdad en sentido griego, en sentido clásico, no en sentido contemporáneo, no verdad entendida como un todo al cual nosotros objetivamente nos dirigimos y que es tan totalizante que no permite otredades, sino la verdad como aquello que se devela para poder darnos la posibilidad de intuir qué es la cosa, pero no nos da certezas. O sea, la verdad, en etimología griega es aletheia y aletheia es revelación, no es certeza, que es una cosa distinta a, bueno, yo creo que es una cuestión como terminológica, ¿no? Pero reivindicar esa cuestión de la verdad como aquello que revela o que me da cuenta de algo que no sabía antes. Y que, bueno, una particularidad de la ciencia fundamental es que sea falseable. Karl Popper, filósofo de la ciencia contemporáneo, dice que uno de los principios de la ciencia es la falsabilidad, que toda hipótesis que se plantee tiene que dar la posibilidad ella misma en sus premisas de poder ser tumbada. Y en el momento en que la tumben, pues precisamente se genera pues una nueva. Es decir, toda hipótesis tiene que tumbarse, por definición. Si no, es dogma y el dogma obedece otras cuestiones. El problema con la ciencia, yo creo que la ciencia en sí, entendida como la disciplina que busca de alguna manera como sacar, como les decía, como el escarpelo de la realidad y intentar diseccionarla y llegar a lo más mínimo. El problema no es la ciencia, el problema es el discurso y el problema es el poder, ¿no? El problema es hacia dónde se dirige la ciencia, cuáles son los objetivos de la ciencia, porque por ejemplo cuando pensamos, no sé, en la medicina femenina, hace poco nos dimos cuenta que los ataques cardíacos de las mujeres son sumamente diferentes a los de los hombres, pero como siempre la población era masculina, la pensamos directamente con un golpe al corazón y en las mujeres se da con mareo y con alguna sensación más en el estómago y en la espalda. También, por ejemplo, no ha salió hace como más o menos unos 10 años la pastilla anticonceptiva masculina, pero no ha salido a las grandes farmacéuticas porque ningún hombre lo quiere comprar por los efectos secundarios malparidos, que yo he estado tomando anticonceptivos casi 20 años de mi vida y cada vez que sacaba ese pliego así de las pastillas me podía robar con él. O sea, la ciencia evidentemente, bueno, primero es un poco patriarcal y segundo obedece discursos y dinámicas de poder. Ese es el problema, más que la ciencia misma. Sí, y coincido contigo en que la ciencia de alguna manera parte de la imposibilidad
de decir la verdad, la ciencia bien hecha en el sentido de que justamente es refutable y se va construyendo en función de distintos tipos de investigaciones que se van, bueno, fundamentando y contradiciendo las unas a las otras a través del tiempo, pero para la técnica nada es imposible. Por eso es tan aliada del discurso capitalista de alguna manera, ¿no? Porque lo que viene a vendernos con esto es que nada es imposible, ¿no? El impossible is nothing. Podemos vencer a la muerte como enemigo, la muerte como fallo. Pero ¿qué nos está vendiendo de alguna manera también? Entonces, ¿de qué es la muerte un fallo? ¿No? O sea, primero, ¿es la muerte un fallo o la muerte tiene una función? Y sin la muerte nuestras vidas igual no serían tan deseables como ahora, sabiendo que está la muerte, ¿no? En esta novela de Wells, los Eloi, que eran la clase alta, digamos, para hacerlo así rápido, no tenían sexo, es decir, habían perdido sus propiedades sexuales, ¿no? No se reproducían. Bueno, yo creo que hay algo muy evidente en eso, ¿no? Más allá de que seguramente no habría deseo por nada, yo creo, es cierto que tampoco sería posible la reproducción ni la sexualidad, es decir, las especies se reproducen precisamente porque mueren, y hasta por una cuestión lógica de que no entraríamos ni siquiera en el mundo si todos nos reproduciéramos constantemente y nadie muriera. O sea, es que es imposible. Como decía Nietzsche, la vida es una fuente constante que produce individuaciones, pero a costa de que unas vienen y otras se van, ¿no? Como que esta cuestión de la trascendencia. Y creo que también se debe mucho esto al egocentrismo contemporáneo, al narcisismo El y narcisismo narcisismo, me gusta. que no, mira, fue un lapsus, pero no es un Que es término mío. heideggeriana, ¿no? Inventando Pero palabras. Eso es una no es un herencia muy término mío. alemana. Es un término de una psicoanalista francesa que se llama Colette Soler, así que se lo debemos a ella, pero muy bueno, es muy bueno. Si nos escuchas, que no, pues. Gracias, Colette, te mandamos saludos. Saludos en tu casa. Desde París, si nos está escuchando. Bueno, claro, esta cuestión para mí hay algo muy del ego, ¿no? Del no querer morir, pero no querer morir como individuo, no querer morir como yo, porque yo quiero vivir siempre, ¿no? Sin importar un poco lo que venga después. No sé, yo veo algo ahí muy narcisista. Y es una, Y muy del ego que no se sostiene. Es decir, que respeto al que quiera vivir para siempre, pero... Pero y aparte, es que el deseo de vivir para siempre yo creo que ha acompañado a la humanidad desde siempre, ¿no? Como la fantasía de algo que lo preserve. Pero la fantasía precisamente preserva el deseo en tanto no lo posee. En el momento en que lo poseamos, ¿qué vamos a hacer si el deseo siempre está en falta? O sea, el deseo funciona porque está en falta. No se desea si no se carece de lo que se desea. Si yo digo que tengo hambre, en el momento en que como ya no tengo hambre. Si yo digo que quiero la vida eterna y me movilizo hacia ello, en el momento en que lo tenga, se va a agotar el deseo. Lo vivimos... lo leímos en un club de lectura, tenemos un club de lectura que hace poco fue la última sesión, pero para que estén pendientes que habrá más versiones del club de lectura y hablamos del deseo. Y justo leímos 2 textos de filosofía, 2 textos de psicoanálisis y 2 textos de literatura. Y de literatura hablamos del Inmortal, de Borges, textaco. Y palabras más, palabras menos, porque es un texto maravilloso que les recomiendo que lo lean, que tiene un gran plot twist y podemos hablar 1000 cosas desde ahí. La cuestión es que un viajero busca un lugar en donde se supone que está la fuente de la vida eterna. Y en esa fuente de la vida eterna, en ese lugar que encuentra, se da cuenta que hay unas personas que viven eternamente, que eran unos trogloditas. Trogloditas, no, ¿por qué? No tenían lenguaje, porque no tenían una interacción con el otro, porque había unos que ni siquiera se movían tanto así que había uno que le había crecido un nido en el pecho y le habían nacido ahí pajaritos. O sea, no tenía ningún tipo de relación con un otro porque es que ya habían hecho todo. O sea, ¿qué más podían hacer si ya lo habían hecho? Hay una frase que me gusta mucho del Inmortal y que quería traer, y es que ser inmortal es baladí, menos los hombres, todas las criaturas lo son, pues lo ignoran. Todas las criaturas fuera de lo humano son inmortales. No son inmortales, pero son inmortales en tanto lo ignoran. Nosotros somos conscientes de ellos. Y aquí, que hemos tanteado un momentico a Heidegger, quiero explicar algo importante de él. Heidegger, en un texto, un tochazo, que se llama Ser y Tiempo, plantea qué es el ser, ¿no? Y se pregunta por la pregunta del sentido del ser, ¿quién se pregunta el sentido del ser? Bueno, bla. Y dice que solamente hay un ser que se pregunta por su propio ser. Y eso somos nosotros. Pero como no le quería llamar humanos, y ya les digo por qué, le llamó Dasein. Dasein significa ser ahí. Es el ente que en cada caso soy yo mismo. Es decir, es esa cosa que soy cada vez que yo soy yo. Yo no soy Paola, yo estoy siendo Paola. Eso significa que si yo digo soy Paola, estoy diciendo algo que ya pasó.
Yo estoy siendo Paola cada vez que yo soy yo. Y ese cada vez que yo soy yo tiene unos existenciarios, va a decir, unos existenciarios son condiciones de posibilidad para que el Dasein exista en el mundo. Son varios y no me voy a detener en todos, pero uno fundamental es su ser para la muerte. ¿Por qué? Porque nadie vive mi propia muerte. Yo puedo vivir un montón de cosas que vives tú, que más o menos puedo decir, yo también me enamoré, yo también, no sé, sufrí un desamor, yo también me he quejado del sistema y de que el precio del alquiler está muy alto, yo también, no sé, me quejo del mundo, no sé, puedo compartir otro tipo de cosas, pero la muerte solamente me pertenece a mí y yo solamente soy consciente de mi propia existencia en el momento en que algo de mí se desprende de ella. ¿No les pasa cuando les duele una parte del cuerpo que nunca les había dolido antes, que uno dice como, ay, esa parte del cuerpo existe, ¿no? Como que uno se da duro en el meñique y uno dice, pues puta, me sirve para caminar esa mierda. O que, yo qué sé, haces ejercicio y te duele como, yo qué sé, detrás del cuello en una parte súper random. La muerte, obviamente, es otra cosa un poco más grande y le dedica bastante, pero se ofrece como la ausencia de algo que nos pone de cara a lo que somos, ¿sí? Es decir, se presenta como aletheia, se presenta como aquello que devela lo que sí se es. En tanto, de hecho, los medievales utilizaron mucho ese recurso, como Dios era una cosa tan inconmensurable, lo definían desde su negación. Dios no es mortal, Dios no es finito, pues porque Dios era una cosa, pues si se definía, ya era contradictorio. Entonces el Dasein, en el momento en que es consciente de su propia muerte, puede vivir o no una vida auténtica. Una vida auténtica es reconociéndose dentro del mundo, dentro del sistema al cual él va a llamarle uno o la publicidad, dándome cuenta que yo tengo un mundo que heredo, ¿no? Yo puedo crear mundo, pero también heredo mundo, pero haciéndome cargo de mí mismo. Hay algo del sentido de la responsabilidad en el momento en que reconozco mi propia muerte. Y entonces, ¿qué pasa si no morimos? Pues ya no seríamos Dasein, ¿no? Y a eso voy. Heidegger no habló de ser humano porque es que puede cambiar. O sea, el Dasein es esa cosa que por lo pronto somos los humanos. Reconocemos nuestra muerte, tenemos un lenguaje con el cual no solamente comunicamos códigos, sino que aparte comunicamos mundo, cuidamos del otro, curamos del otro, comprendemos el mundo. Bueno, hay una serie de ítems y en el momento en que no tengamos uno, pues no seremos Daseins, seremos humanos, pero no Daseins. ¿Y qué pasaría? Autómatas. O sea, el tema va a ser que si se logra eso, nos convertimos directamente en autómatas, como pasa en una distopía que la he mencionado mucho, pero es que realmente vale muchísimo la pena. Nosotros de Samiatín, Eugeni Samiatín, el padre de la distopía, El sábado que estábamos en antes un que picnic, Orwell. perdón, el sábado estábamos en un picnic con unos amigos, pues, y estábamos diciendo ese texto que siempre dice Flor, ¿cómo es que Sí, se llama? lo nombro Ese. siempre, es el texto que más he nombrado en mi vida. Nosotros. Pero es que yo flipé con ese texto, porque está escrito en 1800 y realmente lo leen y es hoy y mañana. Es decir, es como, wow, súper adelantado a la época. Rige un discurso muy sobre la salud, digamos un furor sanandis también como el de ahora, ¿no? De que todo se establece en nombre de la salud, ¿no? Todo tiene que ser en nombre de la salud. Se empiezan a restringir cada vez más cosas en nombre de la salud, por supuesto, en nombre del bien, nunca se ha hecho en nombre del mal, pero sí lo novedoso es que se haga en nombre de la salud. No sé, las personas, por ejemplo, no tienen nombre propio, no viven en comunidades, viven en cápsulas, no pueden relacionarse, para relacionarse con otros tienen que pedir un permiso al ayuntamiento, ¿no? Todo para evitar infecciones, para evitar contagios de virus, de cosas, ¿no? Para que haya un registro, una regulación de los riesgos que hay en el contacto humano. Y me parece interesante, y no era la única novela que quería traer, pensar, bueno, por un lado, esto, y son súper autómatas, o sea, pensar en eso, en la relación entre, bueno, el discurso científico de hoy en día, que evidentemente responde más que a la verdad a grandes corporaciones que pagan por esos estudios, ¿no? Y en Silicon Valley, de hecho, están invirtiendo millones y millones de dólares en estudios como estos, ¿no? En estudios que prometan extender la vida hasta los 150 años, que eso ya al parecer está, y también de que puedan, bueno, congelar personas para después volcar el cuerpo a un ordenador y del ordenador al cuerpo de nuevo, ¿no? Como para volver a poner la memoria humana, digamos, como chip, si se pudiera reducir a un chip, en otro cuerpo y así hacer que la persona siga viviendo. Están buscando las maneras, digamos, de trascender o de matar a la muerte, es decir, de que ya no haya nada, ningún límite natural que regule lo humano. Pero sí que es interesante en la historia de Samiatín que estos son autómatas, es gente sin deseo, es gente que solo la rige una norma, solo la rige un deber ser, pero no hay nada del orden del deseo posible, como decías, ¿no? El tema del Dasein.
Y también hay una frase del libro que es, el amor es una función de la muerte. Es decir, no habría amor, no amaríamos si no muriésemos. Realmente hay una relación muy estrecha, no era solo la sexualidad, sino también el hecho del interés por encontrarnos con alguien, el hecho de querer, bueno, de sentir amor. Todo eso evidentemente tiene que ver por el hecho de que hay un límite natural, hay un fin. No sé, yo a veces pienso, cualquier juego que nos guste o deporte y nos lo ponemos a hacer, pero llevado al infinito sería un castigo. Es decir, que para mí también la vida llevada al extremo, al infinito, por más buena vida que se tenga, yo creo que terminaría siendo un castigo o eso, pura desidia, en el sentido de que ya, bueno, ya has hecho todo, ya te empieza a parecer pesado, ¿no? Y me acordaba de Frankenstein también, de Frankenstein por esta afición, ¿no? De crear, de la ciencia, de burlar los límites de la naturaleza, terminó creando un monstruo. Y evidentemente también el juego de que el monstruo no es el pobre Frankenstein, sino Víctor, que es su creador, ¿no? El científico, que buscando el bien y buscando justamente, ¿no? Que no haya ningún tipo de límite natural en el humano y vencer todos los fallos de lo que se supone que es la naturaleza humana, acabó creando, bueno, un monstruo, ¿no? Y yo creo que hay que tener cuidado porque la ciencia de hoy, bueno, la genética y unida a la técnica, eh, bajo su lema del o este furor sanandis, puede llegar a también a hacer desastres, en mi opinión. Es decir, hay que tener cuidado, hay que replantearnos, necesitamos volver a las preguntas, volver a preguntarnos el porqué de las cosas, de qué nos serviría ser inmortales, cómo sería la especie humana, cómo lo haríamos sostenible también, quiénes van a vivir para siempre. Hay Porque tú una, dices, los ricos, solo los ricos podrían vivir para siempre, porque van a tener el dinero para pagar estos métodos, ¿no? O las formas para hacerse inmortales y porque son los únicos que van a querer vivir para siempre, porque uno que está allí picando piedra, no sé, en una toda la mina, vida igual no creo trabajando, que quiera vivir coño, para siempre. ¿dónde está mi pensión? Claro. Eh, Entonces, si estas personas pudieran vivir para siempre, igual diríamos, bueno, pero ¿a costa de quiénes? Si los mortales, el resto de las personas trabajadoras, y mañana es el día del trabajo, bien recordarlo, moriríamos, a marchar. nosotros moriríamos, y entonces a base de quién vivirían, me venía preguntando, o sea, no podrían vivir solo los ricos, es como en esta película de Leonardo DiCaprio que se terminan yendo, no sé a dónde se van, pero claro, son súper inútiles, ¿no? Y no pueden, no saben hacer cosas, Es que la todo mayoría. caería Entonces diría, bueno, los robots, pero creo que igual les quitaría el gustillo de de la explotación. explotarnos, O sea que no, como tampoco látigo. querrían vivir para siempre. Yo creo que, bueno, y para ir cerrando, que luego también hay un evento para que se queden también. Hay un libro, que hoy hemos sugerido muchas novelas, la verdad. Hay una novela súper chévere de José Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte, que también lo recomiendo un montón constantemente. Y habla de un pueblo en donde la gente no muere. ¿Y qué pasa con qué consecuencias inmediatas habrá? La gente como, ¿qué pasa? No, se tiraban de todas partes, pero el problema no es que no morían, es que se quedaban justo en el punto previo a la muerte. O sea, una persona agonizante se quedaba agonizando por siempre. Y lo primero que se muere es Dios, porque Dios es la promesa de la vida eterna y sin Dios, o sea, sin muerte, ¿para qué Dios? Y sin muerte, ¿para qué norma? O sea, yo cumplo en normas en muchas ocasiones. Hay un texto de Platón, el libro, si no estoy mal, el libro quinto de la República de Platón habla del anillo de Giges, la base del Señor de los Anillos, donde hace un jueguito pues como mental de qué pasaría si una persona se encuentra un anillo que lo hace invisible, lo primero que hace es robar a todo el mundo y hacer de todo con ese anillo. Que ahí sale el Señor de los Anillos. Pues porque nosotros en ocasiones obramos bien es por la consecuencia que provocan, no simplemente por obrar bien. Yo quisiera en este momento meterme en un piso de algún millonario de Sarriá y vivir allí y lo ocupo y adiós, pero no lo hago pues porque, pues no sé, me meter a la cárcel o algo pasaría. Entonces, ¿qué pasarías? Y pues, la cárcel pues, va a darse hasta el momento en que me muera y no me quiero morir en la cárcel, pero si vivo eternamente, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo me van a controlar? ¿Qué van a hacer para que yo no haga lo que se me salga del ojete? O sea, se caería, ya matamos a Dios y si matamos la muerte, nos vamos a quedar sin nada que sostenga el orden, la estructura, el constructo social. Coincido. Hay que morirse. Hay que morir. Y miren que no sé, que todos hemos tenido quizá la fantasía, ¿no? Sobre todo en los momentos buenos, en los malos igual no tanto, pero en los momentos buenos qué lindo sería vivir para siempre. Pero yo creo que realmente lo que le pone picante a la vida, sí, efectivamente, es el hecho de que morimos. Y creo que hoy en día, más que plantearnos, no sé, hay algunos que se lo planteen, pero yo personalmente creo que el desafío está no tanto en pensar si vamos a morir o no, o en luchar contra el envejecimiento, sino en pensar en envejecer dignamente, cosa que se ha perdido,
y morir dignamente, o sea, en el cómo morir, no sé, Rilke planteaba esta cuestión del buen morir, bueno, los del Tíbet también, las personas del Tíbet también se plantea, bueno, la filosofía tibetana, digamos, como el camino hacia el buen morir, ¿no? Y cómo tiene que uno morir, en qué contexto, en la muerte entendida como el último acto de la vida. Y es parte de la vida la muerte también, no es una cosa contra la que hay que luchar, no es algo separado, están juntas, es decir, hay vida porque hay muerte y hay muerte porque hay vida. Yo lo sostengo así. Creo que, o sea, digo que lo sostengo así porque si viviéramos para siempre dejaría de haber vida nueva, entonces también dejaría de alguna manera de reproducirse la vida, entonces no sería tan de nuevo la vida. Acabaría hasta el arte, la creatividad se va al Sí, ojete sin nuevos en el sí. mundo. Pero fíjense que también esto, sobre todo también el envejecimiento, ¿no? Cómo está tan denostado hoy, que se lo rechaza y que se lucha contra él con cremas anti-age, con cirugías estéticas, con todo lo que se pueda, ¿no? No hay que envejecer. Ostras, igual cuidado, ¿no? Porque el envejecimiento también, o bueno, no el envejecimiento en sí, pero las personas cuando vamos envejeciendo o en la vejez también tenemos otras cosas que en la juventud no teníamos, no sé, en el mejor de los casos, ¿no? Sabiduría, más de experiencia, podemos hacer otras cosas, tendríamos otra función en la sociedad también. Pero hoy hay algo ahí de no querer ver eso porque lo puesto en valor es todo lo contrario. Es la juventud, que tu cuerpo sea invencible, de poder hacer de todo, correr maratones, hacer, producir, sobre todo el producir cualquier cosa. Y claro, en la vejez es una etapa en la que se deja de producir. La búsqueda de la ausencia de la muerte obedece a dinámicas capitalistas. Todo es Y la culpa. muerte, en la muerte no se produce, eso también, los muertos no producen. Exacto. Es como, no se debería, no tiene que haber muertos. No nos sirven los muertos. Para que trabajen. Claro. Y bueno, Y amiga. bueno, esto, vamos ahora al debate, si les parece bien. Y pues gracias. Gracias. Se nos llenó la sala. Bueno, ahora, sobre todo para los nuevos, pues varias cosas. Primero, esto funciona por taquilla inversa, así que si les gustó lo que pasó aquí frente a vosotros, pues pueden darnos lo que dicte su corazón en esta hermosa taquilla o directamente en la barra con Nico. Dicen cuando paguen, queremos dejarle tanto a las chicas y eso queda para nosotros. Buenas noches, muchachos, ya las horas de llegar. Vamos para el debate. Y bueno, les contamos cómo va esto. Por lo pronto, como tenemos estos micros de solapa, pues la idea es que cualquier persona pueda intervenir, dar su opinión. Desafortunadamente, digo, no tenemos mucho tiempo, entonces pues tratando no solamente una pregunta, también puede ser una acotación, algo semejante. Y si quieren escuchar tanto este podcast como todos los anteriores, porque este es nuestro tertulia número 97, pueden escucharnos en Arrabaleras, ya casi llegó la fiesta. La fiesta. Y es justo para mi cumple. Y nos pueden buscar como Arrabaleras Parlantes con V de Raval, no por un error ortográfico, sino porque nacimos en el Raval y le hicimos honor por eso, tanto en Spotify como en YouTube. ¿Quién quiere romper el hielo? Yo te paso. Para, le paso este más. Amo que sea una lapicera, me parece bello. Gracias por hablar tantas cosas tan lindas, me encanta, me vuelve loco, mi cerebro estaba como, prendido fuego. Me encantaría tirar como un contrapunto que me suele pasar con este tipo de discusiones, que yo siento que para mí el deseo no moriría sin la muerte, o dicho de otra manera, creo lo que sería técnicamente posible es curar el envejecimiento como enfermedad, como es un mecanismo mediante el cual el cuerpo se va degradando. Y creo que, tipo, yo ahora tengo deseo de vivir y estoy viviendo. Y ese vivir no me quita el deseo de estar viviendo. Es como lo alimenta. Siento que es un deseo que funciona distinto a tal vez el hambre, que cuando como ya no tengo ese deseo, como lo que decías vos. Siento que se continúa y que curar el envejecimiento no es igual matar la muerte. Si tenés un accidente muy jodido, igual te vas a morir. O si de repente se te va el deseo de vivir y puedes dejar de vivir también. Como, y a eso también sumo que tal vez soy demasiado optimista, pero siento que la construcción del bien que hacemos, yo que no creo soy ateo, más agnóstico porque hay que ser un poco honesto, pero tirado al ateísmo, que no hay, tipo, yo soy bueno con la gente no porque alguien me vaya a castigar, sino porque me da placer. Me hace bien ver a la gente bien. Incluso puede ser egoísta, porque yo sé que si ustedes están bien,
yo voy a estar bien también, voy a estar mejor, porque esto va a ser una fiesta, y yo quiero fiesta. No quiero estar teniendo tipo, yo siento que si la gente no sufre, todos estamos mejor. Entonces, sí creo en la posibilidad de la construcción de un mundo mejor sin la necesidad del castigo, sin la necesidad de la muerte. Y bueno, eso. Vale, gracias, está bien. Ay, pues comulgo, pero pues no somos muchos los que pensamos así, ¿no? A ver, yo creo que desde esa premisa, eso sonó súper kantiano lo que acabas de decir. Kant decía que una máxima universal era obra de tal manera que tu máxima se convierta en una máxima universal, ¿no? Entonces, obra de tal manera en que tu máxima se convierta en una máxima universal. Es decir, obra de tal forma en que lo que hagas se convierta en la forma en la que todo el mundo deba obrar. Si yo hago daño, me deben hacer daño y los demás hacen daño. Si yo hago bien, me deberían hacer bien y todo el mundo debería hacer bien. Y hasta ahí, maravilloso. Pero en el mundo de las cosas es un poco como, para nuestra poca fortuna, la autonomía es bastante carente en los individuos que parecen mayores de edad o autónomos, ¿no? No lo somos, ¿sí? En nuestra vida cotidiana tenemos muchas cuestiones, mucho mundo que nos atraviesa, que nos barra, diría Lacan, para poder obrar bien. Tenemos una cultura que nos atraviesa, porque yo pudiera querer salir a la calle y yo qué sé, masturbarme, escupirle a alguien, y no puedo porque me atraviesa la cultura, la palabra misma. Entonces, bueno, es bastante optimista pensar de esa forma. A mí me gustaría que fuese así, pero creo que los hechos y el mundo de las cosas muestra que el castigo ha funcionado para, como, sí, coercionar y como para limitar formas de habitar el mundo violentas, no sé. Sí, ha funcionado. Sí, ha funcionado, lo pongo un poco en tela de juicio, como, ¿ha funcionado? Tipo, ¿han funcionado las cárceles? Tipo, ¿ha funcionado la pena de muerte para controlar a la sociedad? ¿Hemos realmente construido una sociedad justa mediante el castigo? Sí creo que es posible de que si una persona es violenta, bueno, puedes hacer algo al respecto, puedes privarlo de la libertad de alguna manera. No creo en el castigo en el sentido de que esa persona mató a alguien, entonces tiene que sufrir mucho tiempo. Sino, bueno, lo privo de libertad y de alguna forma trabajar en esa persona para que no pasen más. Creo que privarte de libertad es un castigo que es independiente a curar o no el envejecimiento. Es una buena pregunta igual, esto de que si vos tenés 1000 años por delante, que son 50 años encerrado, pero creo que igual algo de la inevitabilidad del presente, de que yo entiendo que capaz que si vos decís en 50 años voy a ser feliz, ay, pero yo quiero ser feliz ahora, porque soy un animal del presente. Es difícil igual imaginar como en ventanas de tiempo tan grandes y qué efectos tenía en la psicología. Yo estoy dispuesto a ser conejillo de India. A ver qué pasa. Gracias. A vos. A ver, me parece interesante y está bien, ¿no? Que uno quiera vivir para siempre, pero yo me pregunto qué lugar quedaría para los otros. Es decir, yo soy más pesimista, es verdad, pero creo que la muerte justamente permite algo de darle un lugar al otro. Es decir, me voy yo para que venga un otro también. Y una manera de no morir sublimada o simbólica es trascender, ¿no? Es trascender simbólicamente, yo qué sé, y hasta no tan simbólicamente, a través de un hijo, a través de un libro. La como se literatura, decía. sembrar un Bueno, árbol. un libro sí es simbólico. Bueno, un hijo puede serlo también, no lo sé. O un árbol, ¿no? Estas cosas que se decían. Como algo del orden del seguir estando, aunque no se esté físicamente, ¿no? Hoy creo que se hace mucho hincapié en seguir viviendo orgánicamente, materialmente, y no tanto simbólicamente. Es decir, simbólicamente no nos importa trascender. ¿Por qué no estamos más preocupados quizá por trascender simbólicamente que orgánicamente o físicamente, ¿no? Creo que responde también a una época más materialista en ese aspecto, no sé. Me pregunto. Completamente. Me ha servido mucho lo que has dicho, me ha hecho pensar. Sí. Bueno, un poco abordando
desde la parte religiosa, que pasamos de unas obsesiones sobre el fin del tiempo a partir de las religiones de Occidente y de otras creencias, donde el tiempo no es circular o no es reversible y tampoco repetible. ¿Qué posibilidades hay de que a la muerte de Dios haya abierto las puertas del futuro? Es decir, después de esta obsesión de que solo la vida será eterna después de la muerte, ahora la vida es eterna después de la vida, ¿no? Y como también en esta obsesión, como decía Chango, no es la vida eterna, sino la juventud perpetua, ¿no? Una perpetuidad de la juventud más que la perpetuación de la vida en sí. Y como decías tú, o decía Flor, más falta de simbolismos o de significantes y también más falta de ética, ¿no? O sea, porque se habla de esta propulsión de la vida que ahora está en cuestionamiento de parte de la misma gente que está generando estas ciencias, estas tecnologías, como la inteligencia artificial manejada por lenguaje, pero está poniendo en jaque la ética de por qué vivir, ¿no? Que quizá es la parte esta de los románticos de decir, ¿para qué crear una vida sin ética, ¿no? ¿Para qué Frankenstein sin amor o sin enseñanza o sin vínculos? Entonces, de alguna manera, esta disolución de las religiones también ha desatado otro tipo de percepción de la realidad en la que, por un lado, hay legislaciones sobre alguien que pide morir y por otro lado, será un reducto muy poco salvable el poder vivir joven más tiempo, ¿no? Por dos. Sí, total. Coincido también. Es que es así, porque cuando pensamos en la vida eterna, normalmente no pensamos en la vida eterna, pensamos en la juventud eterna y es diferente. De verdad les recomiendo mucho las intermitencias de la muerte, porque es como, sí, no queremos morir, vale, pues te quedas agonizando en cama, porque así estabas. O Frankenstein, que pedía morir porque, bueno, le dolía, encima no tenía amor, encima estaba solo. Encima el maldito Víctor ni le hizo su muchacha, ni aparte ni le enseñó nada. Él intentó acercarse imitando una familia para intentar imitarlos y finalmente lo terminaron despreciando, o sea. Pero sí también me has hecho pensar en que hay tanto empeño, ¿no? En cómo evitar la muerte y no en tanto cómo vivir la vida, ¿no? Es decir, sí, total. Me parece muy bueno. Es cierto. Y bueno, o esto lo mismo me pasa cuando veo que hay gente invirtiendo millones de euros en ir a Marte o en excursiones a la Luna o lo que fuera, que está bien. Pero aquí hay muchas cosas que hacer todavía, ¿no? En la Tierra. Pero bueno, estas cuestiones un poco así incoherentes, en mi opinión. Hay mucho que hacer aquí todavía, hay mucho que resolver. Podríamos vivir mejor, ¿no? O sea, ese podría ser un buen objetivo de vida. Pati. Yo les comparto, me he pasado varios días pensando sobre este tema, ¿no? Seguir. Y el tema era, en el momento actual hemos logrado aumentar aproximadamente unos 10 años la vida media en toda la población, sobre todo de Occidente, ¿no? Ahora, para entrar al grupo de geriatría tenemos que estar por encima de los 85 años. Y tenemos pacientes y personas que tenemos de 90, 95 años y están maravillosos, ¿de acuerdo? Pero coincido con algo que comentan ustedes, y es el envejecimiento no como destino, sino como enfermedad. Estamos viviendo en un momento en donde nos han metido, nos han inyectado que envejecer es enfermar. Y cuando hemos captado esto, pues todos queremos entonces permanecer jóvenes y disfrutar de lo que se siente, entre comillas, la juventud, pero la juventud que también nos han inyectado. Porque cuando entendemos la vida en el sentido, llámese romántico, pero en el sentido ético, como tú lo dices, o en el sentido de trabajar, trascender,
cuando trabajamos el poder dejar un legado, el poder traspasar al otro, el poder compartir, estamos viviendo. Pero hemos olvidado que vivir no necesita necesariamente este cuerpo, estos fémur, esta cadera, sino que podemos trascender y eso es estar vivo. Estamos hablando de Platón aquí. Estamos hablando de Saramago, estamos hablando de todos ellos no están ahora en cuerpo físico, ya han muerto. Y sin embargo, seguimos hablando de Aristóteles, Platón y todos los filósofos que nos trae Flor y Pao, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que nos está un poco ocurriendo es que no estamos aceptando el envejecimiento como algo por lo que todos vamos a pasar. Nos los están vendiendo como algo para tener miedo, para tener terror y no como algo para trascender y regalar aquello al otro que hemos construido en ese camino. Y puntualizo con lo último. Hace 4 años ya tenemos en este país una ley de eutanasia. Todos los pacientes muy mayores que tienen casi 95, 97 años, hijos, nietos y hasta bisnietos, como cada uno tiene su vida, cuando los vas a visitar, te dicen, yo ya me quiero morir, yo ya lo he hecho todo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que firmar? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mi doctora favorita. Amén. Yo me acuerdo, mi abuelita antes de morir, y ya yo creo que tenemos que finalizar, mi abuelita murió de 98 años, una de mis abuelitas murió hace un año, y cuando la hablaba con ella por videollamada, yo, hola abuelita, ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás? Viva. Como, ya. Viva otra vez. O sea, Viva, ya basta. pero bueno, nos quedamos reflexionando No, al muchas respecto gracias, y sí, muchas un tema que da para gracias. mucho debate. Gracias. Gracias a todos.